Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué alegre. Derribando excusas para avanzar es el nombre que nos han propuesto para este tema que vamos a reflexionar el día de hoy. ¿Cómo le dije que se llama? Derribando excusas para avanzar. Derribando excusas para avanzar. Y quisiera esta vez usar un texto bíblico. Bueno, de hecho realmente son dos textos bíblicos y miren, de esas cosas maravillosas que pasan y que uno confirma que la palabra de Dios tiene poder. Y digo esto porque fíjense que esta vez me sucedió, como me ha sucedido otras veces, que hay textos bíblicos que uno lee N cantidad de veces y de pronto le encuentra uno un mensaje que antes no había encontrado. Eso fue lo que me pasó con este pasaje. Y es que hoy les voy a hablar de Pedro. Y quisiera primero ir a aquel momento en el que el Señor llama a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Mejor se lo cuento, ¿va? Dice la palabra que Pedro está pescando o pasa pescando durante toda la noche, o más bien dicho, intentando pescar durante la noche y no logra el cometido, no tiene éxito, y en la mañana pues estaba lavando las redes, dice el texto, sin haber pescado absolutamente. Yo me imagino a un Pedro devastado seguramente, porque cabe decir que los pescadores en este momento vivían del día a día, de lo que pescaban en el día y vendían, de eso era de lo que utilizaban para sobrevivir. Y ese día él no había pescado nada. Imagínese usted, pobre, pensando: ¿y ahora qué voy a llegar a decir a la casa sin haber pescado nada? Me imagino que una angustia muy grande, cuando de pronto aparece Jesús, que le pide algo a Pedro, le pide la barca. Pedro le da la barca, Jesús usa la barca como un escenario, como un ambón, digamos, para compartir un mensaje. Y cuando termina de compartir el mensaje, le dice a Pedro: entonces, Pedro, rema mar adentro, súbete a la barca y rema mar adentro. Pedro obedece, ¿sí? Rema mar adentro. Y cuando llegan a cierto punto es entonces cuando Jesús le dice que lance las redes. Pedro, un poquito retrecherón, le dice: Señor, ya paso pescando toda la noche, pero pues por tu palabra voy a echar las redes. Lanza las redes, y las redes, dice la palabra, que salen con una pesca sobreabundante, al punto que las redes estaban rompiéndose, dice la palabra. Ya se acordó el texto. Ni modo si se lo conté, para que no se acuerde. Hay una primera idea que quiero sacar de este texto. Vemos cómo Pedro en su realidad, yo me imagino a Pedro esa madrugada que estaba pescando y no pescaba nada. Yo me lo imagino orando a Pedro. Adivine qué pedí. Pescar, ¿va ustedes? Yo me imagino a Pedro diciéndole: a la porfis, Señor. Bueno, no porfis, va, pero Señor, una pesca abundante, Señor, por favor, te lo pido. Y lanzaban las redes. ¿Cómo salían las redes? Y dice: ahorita sí que la lanza, ahorita sí, porfis. La volví a lanzar y la red. Fácil. No sé cuántas veces Pedro le pidió al Señor auxilio para que la red saliera llena de peces y nunca sucedió. Pero dice entonces la palabra que Pedro, cuando va con Jesús,
lanza las redes y esas redes salen llenas de peces. Esa red se estaba rompiendo. Y aquí va el primer mensaje. Pedro estaba pidiendo un milagro del que no estaba preparado para recibir. Estaba pidiendo una pesca abundante y las redes no estaban preparadas para una pesca abundante. Se estaban rompiendo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos exactamente igual? Le estamos pidiendo al Señor que por favor nos dé milagros de los cuales usted y yo no estamos preparados para recibir. Le está diciendo, ala, porfa, Señor, háceme millonario, y no está preparado para tener pisto. Porque si vamos a pedir algo, hay que estar preparados. Pero quisiera avanzar y quisiera irme entonces ahora 3 años después, que es en donde encuentro ese mensaje que yo no había visto antes. ¿Qué pasa 3 años después? Dice la palabra, pues, que crucifican a Jesús, y de las primeras cosas que Jesús hace es ir a buscar a los discípulos. Cabe decir, los va a buscar a donde no tenían que estar. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Porque no tenían nada que estar haciendo donde estaban. Si cuando el Señor, vuelvo a 3 años antes, le hace el llamado a Pedro, después cuando regresa le dice, mira papito, a partir de hoy usted ya no va a pescar más peces, usted va a pescar hombres. O sea, guarda las redes, se olvida de las redes, porque usted a partir de hoy es pescador de hombres. Solo se pusieron difíciles las cosas y ahí van de regreso a pescar a aquellos. No tenían que estar ahí, pero ahí los va a buscar Jesús, porque Jesús es misericordioso. Dice entonces la palabra que los encuentra, y este texto lo quiero leer. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y versículos 5 y siguientes. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Este es un momento en el que Jesús está a la orilla. Ellos están en la barca mar adentro y Jesús les está hablando desde la orilla. Ellos no tenían ni idea de que quien les estaba hablando era Jesús. Para ellos era un fulano que por ahí desde la orilla les estaba preguntando si habían pescado algo. Dice la palabra, le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Yo me voy a detener ahí. Esta es palabra del Señor. Fíjense ustedes que me llama la atención de este texto. Dice la palabra que es la réplica exacta del milagro que había sucedido 3 años antes. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente el mismo, ¿sí? Ellos no han pescado nada, están esperando entonces que pase algo sobrenatural. Aparece Jesús y hay una pesca milagrosa. ¿Cuál es la única diferencia entre esos 3 años? En el milagro de 3 años antes y ahora en este milagro. ¿Cuál es la diferencia si el milagro es prácticamente el mismo? Hay una diferencia, y la diferencia es que esta vez las redes no estaban a punto de romperse. La pesca es igual de abundante, pero nunca dice que la red amenazaba con romperse. Es más, dice que la arrastraron hasta la orilla, pero nunca dice que estuvo a punto de romperse, porque ahora la red sí estaba preparada. Eso lo que nos dice entonces es que ahora, 3 años después, Pedro ya no era el mismo. Pedro ya no era el mismo de 3 años antes. Yo me imagino a un Pedro diciendo, ok, voy a ir a pescar, me voy a llevar la red aquí que tenía. No, esta mejor no, dijo. Esta se me rompió la vez pasada. No voy a hacer, mejor me llevo una galletuda por aquello de las dudas. Y ahora Pedro sí iba preparado.
¿Por qué ahora Pedro sí iba preparado? Y la razón y la respuesta es muy simple. Pedro había pasado 3 años con Jesús. Y no hay manera de estar 3 años al lado de Jesús y que sigamos siendo los mismos. No hay manera. Es más, no hay manera de seguir siendo el mismo aunque usted haya pasado 2 años o 1 año. Es más, no hay manera de seguir siendo el mismo si usted se encontró con Jesús, aunque sea una sola vez. No hay manera. Pero resulta que también tenemos que entender algunas cosas importantes. Y es que Jesús hizo su parte para que la vida de Pedro fuera diferente. Pero no todo fue trabajo de Jesús. Porque, hermanos, no podemos pretender que nuestra vida cambie cuando Jesús lo hace todo. Y quiero decir, yo tengo que hacer mi parte. ¿Sí? Si yo quiero que este 2025 sea un año diferente, yo tengo que hacer mi parte. Porque vamos a ver, mis hermanos, seamos honestos. Fíjense, pues 31 creo que fue martes, ¿verdad? Ustedes, no sé si alguien se acuerda. 31 fue martes, primero miércoles. ¿Qué pasó de ese 31 a ese primero? ¿Sabe qué pasó? Nada. Solo cambió de martes a miércoles. No pasó absolutamente nada. Solo cambiaron los días. Ahora bien, quien tiene que hacer que las cosas cambien, ese soy yo. Eso me corresponde a mí. Fíjense que Pedro, ¿qué hizo? Empezó a tomar decisiones diferentes. Pedro era un Pedro que dice la palabra que desde el momento en el que se encuentra con Jesús, Pedro empieza a tomar decisiones diferentes. No empieza a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. No, está haciendo cosas distintas. Como por ejemplo, fíjense que llega Jesús y le dice: mira, ¿me prestas tu barca? O sea, él estaba en medio de una crisis porque no había pescado nada. Él no estaba esperando dar algo, él estaba esperando recibir algo. Y llega Jesús y ¿qué hace? Le pide algo, le pide la barca. Él hubiera podido decir: pucha, encima pidiendo. O le hubiera dicho: te la alquilo, pues. Algo para sacar un provecho. Pero empezó a tomar decisiones diferentes y dijo: basta, bueno. Jesús empieza a usar la barca para dar ese mensaje. Y adivine quién estaba escuchando a los pies de la barca. El dueño de la barca, Pedro. Escuchando a Jesús, empezó a hacer cosas diferentes. Luego termina Jesús y le dice: mira, rema para adentro. Hubiera podido decir: ay Dios, y de ahí vengo. Toda la noche pasé y no pesqué nada. ¿Que voy a andar agarrando camino otra vez? No dijo nada. ¿Qué hizo? Remó para adentro. Pedro lanzaba la red a la derecha. Hubiera podido decir: ay Señor, sé que estuve pescando en la madrugada. Yo soy pescador, sé que se pesca en la madrugada. Tú sos carpintero, me estás pidiendo que pesque en el día, que no es la hora a la que se pesca. O sea, pues. ¿Pero qué dijo? Señor, por tu palabra voy a echar las redes. Pedro empezó a hacer cosas diferentes. Usted quiere cosas diferentes para este año. ¿Qué tiene que hacer? Cosas diferentes. Si usted sigue haciendo lo mismo, lo único que va a pasar, ¿sabe qué es? Va a cambiar de martes a miércoles. Y yo es que hoy yo le tengo una gran noticia, mis amados hermanos. Fíjense que este 2025 Dios le quiere bendecir. ¡Hala, cómo se emociona! Tranquilos. Voy a regresar 5 segundos de la prédica. Hermanos, yo hoy les tengo una gran noticia. Este 2025 Dios quiere bendecir. Pero algo tengo que decirle también. Resulta que en el 2024 Dios también quería bendecir.
Y el 23 también. Y el 22 lo mismo. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre quiere bendecirnos. Siempre. Siempre el Señor siempre nos quiere bendecir. Algunos estarán pensando, ay hermanito, yo creo que en el 2024 sí creo que Dios no muy quiso conmigo. No, Dios sí quiso. Pero tenemos que entender que para que la bendición llegue no depende todo de Dios. Y no porque no pueda, claro que puede. Pero para que la bendición llegue, yo tengo que ser copartícipe para que esa bendición llegue. Es decir, yo tengo que ser parte importante para que esa bendición llegue. Entonces vamos a ver, si Dios siempre quiere decir que el que llegue o no llegue la bendición no depende de Dios. ¿De quién depende? Depende de mí. Si la bendición el año pasado no llegó, no fue porque Dios no haya querido bendecirle, es porque usted no quiso recibir bendición. Eso es muy diferente. Y cuando digo no quiso, no es porque usted no haya querido realmente, porque vamos a ver quién no va a querer. Si le preguntan, quién va a decir, ay no, gracias. No, nadie, todos queremos bendición, pero es que querer significa querer. En otras palabras, mis amados hermanos, querer significa estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esa bendición llegue. Cuando yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que la bendición llegue, entonces yo quiero. De lo contrario, no quiero. Y entonces el problema es que no queremos. ¿Y qué hacemos? Estamos poniendo excusas. Es que Dios se olvidó de mí. Dios no se olvidó de usted. Es más, lo tuvo bien presente siempre. Es más, la veía y le decía, ay, mi gorda, otra vez esas tus decisiones, mi chiquito. Que Dios te cuide. No, que yo te cuide. O sea, el pobre ya no sabía qué hacer con usted, pero no porque él no estuviera. Usted no quiso. Y entonces estuvimos poniendo excusas y por eso las bendiciones no llegaban. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer mi parte. Pedro tuvo que hacer su parte. Para Pedro no ser el mismo de este momento a 3 años después, Pedro hizo cosas importantes. Yo hoy le voy a dar algunos detalles, puntos, como usted quiera, que vale la pena que reflexionemos. Fíjense que Pedro, 3 años después, en este momento en el que se vuelve a encontrar con Jesús, que está esa pesca milagrosa, Pedro estaba viviendo un momento difícil. Es más, yo creo que Pedro estaba viviendo de los momentos más difíciles de su vida. Hacía 3 días había negado a Jesús. Yo no puedo ni pensar cómo pasó esos 3 días el pobre Pedro. Seguramente devastado. O sea, en otras palabras, Pedro estaba viviendo un momento de crisis. Esa era la realidad de Pedro. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender algo. Y es que qué bonito cuando yo le digo o le dije, mire, este de 2025 va a ser un año de bendición. Y todos, amén. En la segunda vez, pero amén, dijo, ¿verdad? Así como muy emocionado. Y yo quisiera quedarme solo con esa parte. Y quedarme y decirle, hermanos, y qué bendición la que va a llegar, y qué lindo sería. Pero entonces yo sería un gran mentiroso. Porque entonces solo sería predicar una parte del evangelio. Y el evangelio está para compartirse todo, para predicarse todo. Entonces hay algo que yo tengo que decirle. No nos gusta, pero es una realidad. Y es que, mis amados hermanos, si bien es cierto, este año va a ser un año de bendición, usted tiene que saber que este 2025 tendrá sus momentos difíciles. Solo un amén. Esa parte no nos gusta. Esa parte no nos gusta, pero es real. Van a haber momentos de dificultad, querramos o no querramos. Así es como esto funciona. Y fíjense, mis amados hermanos, que no es un tema que tenga que preocuparnos o ponernos tristes. Porque fíjense ustedes, miren pues, ¿cuál ha sido el crimen más terrible en la historia de la humanidad? ¿Quién? Que hayan crucificado al Hijo de Dios, que hayan crucificado a Jesús, que hayan crucificado al Salvador del mundo. Ese ha sido el crimen más terrible en la historia de la humanidad.
Ahora bien, ¿cuál ha sido la bendición más grande en la historia de la humanidad? Lo mismo que hayan crucificado a Jesús. Lo mismo. Y alguien dirá, ¿cómo así? Sí. Pareciera extraño, pero lo que ha sido el peor crimen es la mayor bendición. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es experto en convertir la peor desgracia en la mayor bendición. Por eso usted no tiene que preocuparse. ¿Van a haber momentos difíciles? Sí. ¿Van a haber momentos de dolor? Seguramente. ¿Van a haber momentos de sufrimiento? Por supuesto que sí. Pero mis amados hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque el Señor es experto en convertir lo más duro y lo más terrible en una gran bendición. Hermanos, el dolor no está mal. El gran problema es que nos hemos metido en la cabeza que el dolor está mal, y el dolor no está mal. Es más, probablemente el dolor sea su mejor aliado. ¿Sabe qué dice Santiago? Santiago dice: dichosos ustedes que están atravesando por toda clase de tribulaciones. Hay alguien aquí que vamos a ver si es cierto, estamos empezando el 2025, seguramente hay quienes ya hemos pasado este 2025 por momentos de tribulación y de dificultad. Levante la mano si hay alguien que esté pasando por momentos difíciles. Usted que levantó su mano, ¿sabe qué dice Santiago? Dichosos ustedes. O sea, miren, si usted está pasando por una enfermedad, ¿sabe qué dice Santiago? Dichosos. Si usted está pasando por una tribulación financiera, por una crisis económica, ¿sabe qué dice Santiago? Dichoso. Si usted está teniendo problemas familiares, ¿sabe qué dice Santiago? Dichoso. Porque Santiago comprendió que el dolor no está mal. El dolor puede que sea su mejor aliado. Yo no recuerdo, creo que la última vez que vine a predicar se lo tuve que haber explicado, si no mal recuerdo. ¿Tienen buena memoria usted? Qué consuelo a ustedes. La última vez que vine, creo que le debo de haber explicado que en el itinerario del cristiano, en el itinerario de vida del cristiano, el dolor es parte importante. De hecho, en ese itinerario se cumplen tres cosas. Un sacrificio que genera un dolor que produce un fruto, y un fruto que cuando llega hace que el dolor se olvide. No me va a hacer que no se lo explique, porque eso no lo tengo preparado en esta predicación. Pero todos van a tener 10 minutos extras. Se lo explico, pero se lo voy a explicar rápido, pues. Mire, pues, en el itinerario del cristiano, sí o sí, como parte del paquete, tiene que haber sacrificios. Sacrificios que producen un dolor que debe de generar un fruto. Lo lindo es que cuando el fruto llega, el dolor se olvida. Pero mire, pues, ¿qué es lo primero que hay que entender? Cuando de sacrificio se habla, es un sacrificio temporal. O sea, no es que usted tenga que estar sacrificándose o sufriendo toda la vida, porque hay personas que pareciera que creen que mientras más sufren, más alcanzan, y no es así. No necesariamente tiene que ser así, porque hay personas que como que de verdad creen que eso está bien. Es más, como que les gusta. Es más, si tienen que llenar un formulario y le preguntan: hobby, sufrir. Porque es que como que disfrutarán sufrir, ¿verdad? Uno les pregunta y qué tal, mal. Y siempre están enfermos, les gusta estar enfermos. ¿Y sabe qué? No tienen nada. Y uno, ¿pero qué será saber nada me encuentran? ¿Y qué le van a encontrar si no tienen nada? Y ahí anda desfilando de doctor en doctor y no le encuentran nada. Y lo peor es que un doctor le dice que está bien y dice: voy a pedir otro opinión. O sea, quiere tener algo a puro bigote, ¿verdad? No porque usted sufra más, alcanza más. Es un sacrificio que es temporal. ¿Sí? Es temporal. Fíjense, pues primero tiene que ser un sacrificio temporal, y segundo, es un sacrificio que tiene que producir un dolor. ¿Hay alguien aquí que sea de gimnasio? O sea, que vaya al gimnasio, levante la mano. Aunque no se le note, levante la mano.
Ahorita. Ahorita toda la mara se metió al gimnasio. Pero bueno, en los gimnasios, en los gimnasios hay frases que se usan muy frecuentemente. Y hay una frase que usan mucho los instructores de gimnasio. Y esta frase es: si no duele, no sirve. Si no duele, no sirve. Y eso sirve en el gimnasio, eso sirve para los músculos, pero eso sirve para el alma también. Hermanos, el sacrificio tiene que doler, porque si no duele, no sirve. No sirve, tiene que doler. Fíjense ustedes que yo acabo de cumplir años ahorita el 6 de enero. Le digo esto para si alguien me quiere dar un regalo, ¿verdad? Atrasado. Aceptamos transferencias efectivas, ¿verdad? Cumplí 45 años y el año pasado me entró tardía la crisis de los 40. Fíjense ustedes, me entró tardía la crisis de los 40. Mi hijo, el pequeño Diego, tiene 20 años y aquel se ha sido de gym, ¿verdad? Y de plano me vio con mi crisis y me dijo: papá, amigo, métete al gimnasio conmigo. Sí, mi hijo, le dije: ¿cómo meter? Y me metí al gimnasio con él, fíjense ustedes. Y resulta que un mes me duró la crisis nada más. Dije: no, sí estoy bien, re guapo me vi, ¿verdad? Pero en ese mes sí aprendí cosas interesantes, para serle honesto. Una de las cosas que aprendí fue que, como aquel sí es de gimnasio, él pues se hace sus rutinas y toda la cosa, y entonces yo lo único que hice fue que me adherí a él. Entonces hacía las mismas repeticiones, con menos peso, pero las mismas repeticiones y los mismos ejercicios. Y entonces, como él es el que sabe del rollo, yo a él le preguntaba de todo a ustedes. Entonces, cuando íbamos a hacer un ejercicio, yo lo primero que preguntaba es: ¿cuántas repeticiones? Y muy frecuentemente, cuando preguntaba cuántas repeticiones, su respuesta no era un número, su respuesta era: hasta el fallo. Yo no sé si usted sabe qué significa hasta el fallo, pero voy a tratar de explicar solo de una forma creativa. El fallo es cuando el músculo cobra vida propia. Sí, porque su cerebro le está diciendo: volví a levantar, y el músculo, ¡nah! O sea, cuando usted quiere volver a levantar esa pesa y mire, no hay manera. O sea, su cerebro quiere y sus músculos ya no más, y duele. ¿Y sabe por qué duele? Porque en el fallo sucede que las fibras musculares se rasgan. Por eso los que van al gimnasio toman proteína, porque la proteína lo que hace es que se mete donde la fibra muscular se rasgó, se mete la proteína y por eso el músculo crece. Pero ¿sabe algo? Se está rasgando algo por dentro. Y es que, mis amados hermanos, hay que rasgar algo por dentro. Esto sirve en función de los músculos, pero también del alma. Se tiene que rasgar algo por dentro, tiene que doler. Tiene que provocar un dolor, porque es el dolor, fíjense, es el dolor el que produce el fruto. Entonces tiene que haber dolor. Lo lindo es que cuando el fruto llega, el dolor se olvida. ¿Sabe otra cosa que aprendí en el gym? Hay que saberse ver en el espejo. Ah, sí. O sea, porque ahí todos. O sea, hay que saber. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está viendo en el espejo. ¿Sabe por qué? Porque en el espejo ven los frutos. Mire, yo veo gente, así como yo no va, porque yo no estaba viendo frutos, pero los que sí veían frutos, ¡hala! ¿Cómo se sabrosean? Vean, los del team saben, pues, ¿verdad? Es que se ven y se ven con unas ganas, ¿verdad? Ustedes. ¿Por qué? Porque están viendo los frutos. Pero mire, cuando se están viendo en el espejo, hasta el fallo se les olvidó. Porque cuando uno ya está viendo los frutos, el dolor se olvida. Y eso sirve para efectos espirituales también. Un sacrificio que genera
un dolor. El dolor genera el fruto, y cuando el fruto llega, ese dolor se va, ese dolor se olvida. Como ya vi que no hay muchos de Jim, mejor le voy a explicar de otra forma. Ejemplo perfecto: las mujeres que deciden ser mamás son el ejemplo perfecto. Son el ejemplo perfecto. Una mujer que decide ser mamá decide voluntariamente sacrificarse, adquiere un sacrificio que produce un dolor que solo las que son mamás pueden entender, ¿verdad? Ustedes, un dolor, esos dolores de parto deben de ser de lo más terrible. Pero miren ustedes, cuando esa criatura nace, cuando ese fruto se lo ponen aquí en el cachete por primera vez y llora, ay Dios, se le olvidó todo. Hasta volvió a ver al esposo: mi hijo, ¿para cuándo el otro? O sea, que se le olvidó cuando el fruto. Tampoco, ¿va? Cuando el fruto llega, el dolor se olvida. Lo que le quiero decir es que los momentos de dolor y de sufrimiento son de bendición. Deje de poner excusas: es que mi vida es tan terrible y cómo sufro yo. No. Es más, el dolor es una gran bendición. Hay algo que se llama filosofía estoica. ¿Qué es la filosofía estoica? Básicamente, y muy en resumen, no es lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa. Porque, mis amados hermanos, no es que usted vaya a pasar por un momento difícil, porque todos pasamos por momentos difíciles. Es como yo enfrento ese momento difícil. Eso hace completamente la diferencia. Entonces yo tengo que aprender a manejar el dolor, el momento triste, el momento de sufrimiento. Tengo que aprender a manejarlo, enfrentarlo de la manera correcta. Ahí está la clave. Hace algunos días veía un como documental que hablaban de una de las peleas más icónicas de Mohamed Ali. Y fue una de las peleas más icónicas porque fue una pelea que él estuvo a punto de perder. Compartía que, a diferencia de la mayoría de peleas de Mohamed Ali, esta vez el contrincante sí se le puso al brinco. Él estaba acostumbrado a pegarles una apaleada al que agarraba, pero esta vez este contrincante, llamado Joe Frazier, dice que round tras round se le ponía y le daba y le daba y le daba. Llegan a un round en el que suena la campana. Mohamed Ali llega a su esquina, se sienta, y cuando el coach se le pone enfrente, Mohamed Ali le dice: por favor, ya no aguanto más, tira la toalla. El coach le dice: mira, espérate, le dice, solo quiero pedirte una cosa, quiero pedirte un round más. Y le dice: ya no aguanto, por favor, tira la toalla. Y le dice: solo un round más, te pido que el último esfuerzo, párate y trata de dar la mayor cantidad de golpes que puedas, tratar de recibir los menos golpes que puedas, tratar de ser lo más certero, pero no te estoy pidiendo que termines la pelea, te estoy pidiendo un round más. Suena la campana, Mohamed Ali se levanta y empieza a tirar golpes, empieza a recibir otro tanto de golpes. El tiempo va pasando, termina un round más, y Mohamed Ali, ahora sí exhausto, se sienta y dice: ya no puedo más, por favor, tira la toalla. El coach le dice: solo quiero pedirte una cosa más. No, le dice: ya no puedo, un round más, ya no puedo, no te quiero pedir un round más, solo te pido que te pongas de pie y te pares al centro del cuadrilátero. No te estoy pidiendo tirar golpes, no, solo te pido que te pongas de pie. Suena la campana. Mohamed Ali, con el último aliento y esfuerzo que puede, se pone de pie, se para al centro del cuadrilátero. ¿Y saben qué pasó? Joe Frazier ya no se pudo levantar. Y así es como Mohamed Ali gana esa pelea. Mis amados hermanos, no tires la toalla. Un round más. Hoy Jesús le pide un round más. No tire la toalla. Vale la pena ponerse de pie.
aunque las fuerzas ya no den, aunque crea que ese matrimonio ya no vale ni medio centavo, no tiren la toalla. Vale la pena seguir luchando. Hoy Jesús le pide únicamente: póngase de pie y no tire la toalla. Van a haber momentos terribles, sí, no tire la toalla. Van a haber momentos en los que usted va a creer que no hay una salida, pero hermano, no tire la toalla. Van a haber momentos en los que usted quiera tirar todo por la borda, pero por el amor de Jesucristo, no tire la toalla. No sigamos poniendo excusas. Vale la pena seguir luchando. Vale la pena. Todo está aquí, hermanos. Cómo enfrentamos las cosas es lo que hace la diferencia. Yo les he contado de mi nieto. Mi nieto Luca ya tiene 1 año 5 meses. Tiene mi nieto ya. Ustedes sí estamos viejos todos. No me dejes solo en esta. Y resulta que mi Luquita, ese mi Luquita, usted me tiene cacheteando el pavimento, la verdad, ustedes. Uy, Dios santísimo. Y entonces mi Luca está, acaba de empezar a aprender a caminar. Y entonces mi Luca es quien confirma aquella estadística que dice que un niño puede llegar a caerse hasta 70 veces en un día. Yo creo que mi gordo anda arriba del promedio. Y a veces se pone unos guamazos. ¡Hola! Y de las cosas raras de los papás, ¿va? Ustedes, porque mi nieto se pega que gran malmatada y rápido mi hija dice: no lo miren. No lo miren, dice. Como que así no le va a doler, o yo no sé cuál es la lógica, pero eso sí, todos volteamos a ver para otro lado. Aunque no le contemos, no. ¿Y sabe qué hace mi nieto cada vez que se cae? Se levanta y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Según el promedio, hasta 70 veces. Y el otro día, lo mismo. Porque en su mente no hay un chip que le esté diciendo: tira la toalla. Porque en su mente no hay un chip que le diga: no se puede. Porque en su mente la única opción es levantarse. Hermano, van a haber momentos difíciles, sí, pero esos momentos difíciles no pueden ser una excusa. Tienen que ser un motivo de aliento, un motor que le incentive a seguir adelante, a seguir luchando, comprendiendo o habiendo comprendido que ese momento de dolor es un momento de bendición. Porque vamos a ver, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos 3 obligaciones durante la vida, ¿sí? Cabe decir, en este 2025 más aún, porque yo no sé si usted ha cumplido con sus obligaciones, pero yo hoy se las voy a decir para que usted se las lleve bien claras. Primera obligación, su primera obligación es: ocúpese de ser la mejor persona que pueda ser. Primera obligación: ocúpese de ser la mejor versión de persona que pueda ser. Ocúpese de ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor empresario, el mejor emprendedor, el mejor novio, la mejor. Ocúpese de ser la mejor versión de persona que pueda ser. Eso, fíjese, no le dije sugerencia, no, le dije es una obligación. Primera obligación, ¿cuál es? Ay, no, eso solo Rosario Malvesa. ¿Cuál es la primera obligación? Ocúpese de ser la mejor versión de persona que pueda ser. Como es obligación, eso significa que no va a depender esto de absolutamente nada de lo que esté pasando a su alrededor. Usted va a ser la mejor versión de persona que puede ser. Lo que pasa es que somos expertos en buscar excusas para no ser la mejor versión de nosotros.
es que si él no me atiende, entonces yo tampoco. No, hombre, no. Que su mejor versión salga sin esperar que otros le den. Que su mejor versión salga porque es su obligación ser la mejor versión de persona que pueda ser. 1, 2, ocúpese de ser feliz. Ocúpese de ser feliz. Y 3, en esta le voy a pedir que me ponga muchísima atención. 3, ocúpese de ayudar a otras personas de que se ocupen de ser felices. Fíjese que no le dije haga felices a otras personas, dije ocúpese de ayudarles a que ellos se ocupen de su propia felicidad, porque mis amados hermanos, nuestra felicidad no depende de nadie más que de nosotros mismos. Aquellos que dicen, es que ese desgraciado me hizo infeliz. Ese desgraciado no la hizo infeliz, usted solita decidió ser infeliz, habiendo escogido a ese desgraciado. No es cierto. Bueno, si es cierto, pues, pero la obligación es mía. Yo me tengo que ocupar de mi propia felicidad y ayudar a los demás de que se ocupen de la de ellos. Es una obligación suya y es una obligación mía. Usted sabe de dónde nace esto. Pedro, estoy plenamente convencido de que cumplió con esas 3 obligaciones. Pedro se ocupó de ser la mejor versión de persona que podía ser, porque cabe decir, en el momento en el que se vuelve a encontrar con Jesús, no era la mejor versión de él, acababa de negar a Jesús, no era la mejor versión de Pedro, pero con el tiempo Pedro demuestra que no se queda, a pesar de que había avanzado un poco en esos 3 años, no se queda estancado. Pedro sigue avanzando y llega a ser la mejor versión de él que pudo haber sido, al punto de que lo demuestra con su propia muerte, ¿sí? Habiéndose dejado clavar en un madero y sintiéndose indigno para que fuera como Jesús, pide que lo claven boca abajo. Pedro se convirtió en la mejor versión de cristiano que podía haber sido. Pero no solo eso, se ocupó de ser feliz, se dedicó a hacer aquello que le apasionaba, llevar el evangelio. Dejó las redes de pesca y se ocupó de ser feliz compartiendo el evangelio. Y haciendo eso, compartiendo el evangelio, se ocupaba de ayudar a las demás personas de que se ocuparan de su propia felicidad. Así que Pedro cumplió con sus obligaciones. ¿Y usted? Fue pregunta. ¿Y usted? Tenemos que ocuparnos de nuestras obligaciones. Ahora bien, para lograr eso tenemos que entender, mis amados hermanos, que tenemos que poder vernos o identificarnos con una persona distinta. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Miren, una de las razones por las que nosotros seguimos siendo los mismos de siempre, es decir, cambia el año pero nosotros no cambiamos, es porque nos seguimos identificando con lo que hemos sido siempre. Es decir, en otras palabras, hay quienes ahorita a principio de año dijeron, no, si este año sí adelgazo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se mete al gimnasio y con todo el ímpetu, pero ya en febrero ya? Es más, hay quienes pagaron enero y ya no están yendo. ¿Pero por qué? Porque se sigue identificando con la misma persona que ha sido siempre. Tiene que aprender a identificarse con una persona diferente. Es decir, si usted quiere ser una persona fitness, usted se tiene que identificar como una persona fitness. Pero ¿qué pasa? Nos seguimos identificando con lo que hemos sido siempre. ¿Y qué es lo que hemos sido siempre? Unas personas que no hacemos dieta, por ejemplo, entonces nos seguimos identificando como aquel que no le gusta hacer dieta y que dice, no, es que la dieta. ¿Por qué? Porque se sigue identificando como esa persona. Es que levantarse a las 5 de la mañana entonces sigue identificando como aquella persona que no tiene la fuerza de voluntad de levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Simple. Tenemos que empezar a identificarnos como personas diferentes, como personas que si es en dieta,
vamos a ver, usando el ejemplo que estoy usando, ¿verdad? Pero eso aplica para el área espiritual, para el área personal, etcétera, etcétera. Tenemos que identificarnos como personas diferentes. Entonces, ¿qué le quiero decir? Tenemos que empezar a pensar distinto, pues, diferente. Porque miren, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, hay una realidad, y es que la vida es lo que uno cree que es. Es decir, la vida es lo que usted cree que sea. Lo que usted le dice a su cerebro, eso así es. Porque miren ustedes, uno tiene un compañero eterno. Usted sabe que no es Jesús. ¿Usted sabe quién es ese compañero eterno? Uno mismo. Usted es ese amigo que se está hablando a sí mismo todo el tiempo. Porque usted se habla a sí mismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está uno, ay, sí, se ve bruto de una vez, que está hablándose, ¿sí? Uno se está autoconsejando todo el tiempo. Y entonces resulta que, basado en esta realidad, usted puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Un buen amigo o un mal amigo? Porque usted se está aconsejando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y resulta que su cerebro no entiende de sarcasmos y no entiende no, su cerebro lo que usted le dice así es. Yo no sé si usted ha estado alguna vez con alguna persona que no entiende así como sarcasmo. Por ejemplo, fíjense que están grabando la predica. Bueno, en el nombre de Dios nunca vaya a ver esto. Fíjense ustedes que mi yerno, ay, mi yerno, ay, mi chiquito. Fíjense que un día sorry. Un día llegó un amigo ahí a visitarnos, entonces, pero llegó en un carrazo, no sé qué carro era, pero era un carro Finolis, ¿verdad? Ustedes. Y entonces cuando salieron, después de que convivieron y todo, ya él se iba, que salieron a dejarlo, cuando mi hija salió y vio el carro en el que iba, mi hija dijo, ve, a pie viene, dijo. Usted se entendió, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo mi yerno? No, dijo, en ese carro viene mi chiquito. Ay, mi yerno. O sea, es que hay mara que no entiende. Les cuesta mucho. Hay mara que no, así como cuando usted está con aquel que le gusta, le dice, ay, yo como quisiera un chocolate. Y él, ay, yo también. Ay, mara que no le entiende. Su cerebro es de esa mara. Su cerebro no anda entendiendo doble sentido, su cerebro no anda entendiendo sarcasmo. Su cerebro, lo que usted le dice, así es. O sea, si usted a su cerebro le dice, ay, es que esa vecina me lleva mal, su cerebro dice, esa vecina me lleva mal. Es más, su cerebro dice, esa vieja se levanta pensando en cómo hacerme la vida imposible. Y la vieja ni piensa en usted. No, la vieja, la hermana. Entonces, mis amados, su cerebro simple y sencillamente va a hacer de su vida lo que usted le diga. De verdad, lo que usted le diga. Si usted le dice, se puede, ¿sabe qué? Se puede. Henry Ford decía, sea que crees que lo puedes hacer o creas que no lo puedes hacer, tienes razón. Porque es que es impresionante. Es usted quien determina su realidad. Fíjense que durante toda la historia, hace muchos años, los atletas creían que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Y decían, no se puede, es que de verdad no se puede. Y hacían pruebas. Es más, imagínense ustedes que intentaron metiendo a unos atletas, así como hacen en España, que sueltan toros de lidia y para que los corran. Intentaron eso para ver si con la adrenalina lograban correr la milla en menos de 4 minutos. Nada, no lo lograron. Empezaron a hacer estudios, les ponían electrodos para hacer mediciones, y llegaron a darse cuenta que mientras habían músculos que se esforzaban por lograrlo, había músculos que frenaban ese esfuerzo.
No había manera que lograra un atleta correr esa milla en menos de 4 minutos. Hasta que apareció un atleta, Roger Bannister, que dijo: sí se puede, sí se puede. Y se empezó a autover corriendo esa milla en menos de 4 minutos. Y Roger Bannister fue el primer atleta en correr una milla en menos de 4 minutos. Y hasta ahí la historia está bonita, interesante, vamos a decir. Sí, qué bonito, este hombre se autopercibió y lo logró, y etcétera, etcétera. Todo está bien, pero hay algo más interesante en la historia. Y es que después de que este hombre logró correr esa milla en menos de 4 minutos, un mes después, ya lo habían logrado 3 más. Y 6 meses ya lo habían logrado 100. Y un año después, ya todos los atletas profesionales estaban corriendo una milla en menos de 4 minutos. ¿Por qué? Hermanos, todo está aquí. Todo está aquí. Las excusas, esas las pone usted. El no se puede, eso lo pongo yo. Eso lo pone usted. Porque, hermanos, se puede. Porque para aquel que está a su lado no hay nada imposible. Y estoy hablando de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Entonces se puede, por supuesto que se puede, pero entonces yo tengo que ser mi buen aliado. Yo tengo que ser mi mejor amigo. Fíjense ustedes que yo, ya esto se lo he compartido muchas veces. ¿Y cuánto tiempo me queda? ¿Todavía hay tiempo? Sí. Va, porque todavía me falta. Es que esto está buenísimo lo que le voy a explicar ahorita. Fíjense que 7, en 7 termino. Eso es un amor, ¿verdad? Gracias. Fíjense ustedes que hace muchos años, y por eso estoy seguro que se lo he compartido, si no varias veces, me pidieron en un congreso de hombres que les diera un tema y que hablara sobre Pedro. Saqué todos los textos bíblicos que hablaban de Pedro, el texto bíblico y que decía. Pues cuando terminé, tenía el esqueleto de la vida de Pedro. Esto es lo que le he compartido muchas veces. Y resulta que me di cuenta que Pedro era un caso a ustedes. ¡Ay, mi gordo! Ese mi gordo era un rollo que de verdad era caso de estudio. Pero con esta prédica me di cuenta de un detalle. Cuando Pedro cometía un error, muy frecuentemente era porque Pedro no sabía manejar sus emociones. El gran problema de Pedro era que no gestionaba bien sus emociones y por eso volvía a cometer los mismos errores y por eso se enojaba y metía la pata. Es más, cuando llegan a agarrar a Jesús, el único que saca la espada es Pedro, y digo yo, primero, ¿para qué andaba con espada? Y segundo, no supo gestionar sus emociones y claro, le vuela la oreja al cristiano que no era cristiano pues, pero el fulano. ¿Por qué no supo generar seguro había un enojo, seguramente había una frustración de no poder ayudar, y mal manejada la emoción comete un error, porque cuando uno no gestiona bien sus emociones, uno mete la pata. Y mientras usted no sepa gestionar sus emociones, usted va a seguir cometiendo los mismos errores que ha venido cometiendo durante toda su vida. Y entonces el 2025 va a ser el mismo e igual que siempre. Hasta que usted no sepa manejar sus emociones, la cosa no va a estar bien. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con esto. Y resulta que hace algunos días veía a una psicóloga que hablaba de algo que a mí me pareció extremadamente interesante. Y es que fíjense ustedes que ella decía primero que tenemos que entender que las emociones no son como un virus que anda ahí flotando y de pronto se nos mete y que por eso usted perdió la cabeza y se enojó. Nada que ver, dirían los patojos. No funciona así. ¿Cómo es que funcionan las emociones? Ella decía que primero tenemos que entender que nacen aquí. Las emociones nacen en su cabeza. ¿Cómo es que nacen? Dependiendo de su historia de vida. ¿Me escuchó bien? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de su historia de vida. Porque vamos a ver, fíjense cómo funciona esto. Cuando pasa un evento en su vida, traumático, feliz o de cualquier índole,
esa situación o esa experiencia de vida, lo que sucede, entra a su cerebro un lugar que se llama tálamo, ¿sí? Él llega o entra a ese lugar y se distribuyen dos grandes memorias: el hipocampo y la amígdala. Le voy a pedir que no se me pierda, son 5 minutos los que le voy a pedir. ¿Qué sucede? Miren, pues el hipocampo es nuestra memoria, ¿sí?, que guarda eventos de nuestra vida. Pero cuando el momento es doloroso, traumático, el hipocampo tiene la capacidad de meterle como anestesia, ¿sí? Es decir, duerme el evento. Ahí está. Pero esta memoria, el hipocampo lo que hace es que duerme ese evento. Aunque esté ahí, usted no lo recuerda, aunque esté ahí. Pero ¿qué pasa con la otra memoria, que es la amígdala? La amígdala lo que guarda es el sentimiento de lo que sucedió. Pero ¿qué pasa con la amígdala? La amígdala no tiene la capacidad de meterle sedante. Entonces la emoción está ahí, aunque el recuerdo no. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si a alguna le ha sucedido, el ejemplo es tonto tal vez, pero yo no sé si a usted le ha sucedido, por ejemplo, que pasó una mosca y usted empezó a llorar. Yo estoy llorando yo por la mosca. ¿Qué pasó? Usted no está llorando por lo que está sucediendo en ese momento. Usted está llorando por un sentimiento que su amígdala lo tiene ahí a flor de piel, porque ella no lo anestesió, ¿sí? Pero usted no sabe qué es, ¿por qué? Porque el hipocampo lo anestesió. Entonces usted no se acuerda, pero el sentimiento está ahí. Por eso sucede muchas veces que no sé si a alguien le ha pasado, que resulta que hay un evento y se enojó, hizo un berrinche, pataleó, y cuando terminó el berrinche dijo: ¿por qué me han enojado tanto? Si no fue para tanto. Porque no fue por el evento sucedido en ese momento, sino fue por algo que sucedió. Resulta que cuando era niña, un día su mamá la abandonó por un día, y entonces ese día pasó una mosca, y entonces es el evento de lo que sucedió en el pasado lo que hoy está generando un sentimiento de tristeza. Entonces, ¿qué le quiero decir, mis amados hermanos? Mientras no sanemos esto que sucedió, vamos a seguir sin poder gestionar nuestras emociones, y vamos a seguir usando nuestras emociones como una excusa. Es que yo estoy enojado, es que yo así soy llorón. No, usted no es ni enojado ni llorón. Usted tiene que gestionar bien sus emociones, ir al pasado y sanarlo, porque si no va a seguir cometiendo los mismos errores de siempre. ¿Qué decía ella? Y ahí fue donde todo me hizo un match a mí, porque yo tengo un buen amigo que él pues a su papá lo abandonó y tuvo en su infancia sucesos traumáticos porque no estaba papá. Y entonces él, con ayuda profesional, desde hace unos 3 años, esta persona lo fue ayudando a gestionar sus emociones. Y él ya me había contado hace algunos meses atrás que la forma en la que él lo hacía, y le digo que todo me hizo match porque fue la explicación que daba esta psicóloga que yo escuchaba. Él dice que lo que hace cuando una emoción nace así, que él sabe que no la está entendiendo y que seguro fue por algo del pasado que no recuerda, él dice que lo que hace, y es lo que acuerpaba la psicóloga, es que uno tiene que hablar con su yo del pasado. Y entonces él dice que él le habla a su Mario de chiquito y le dice: Marito, no te preocupes, yo estoy aquí para protegerte. Y entonces empieza el hipocampo, le empieza a quitar la anestesia al recuerdo, y el recuerdo emerge. Y cuando el recuerdo emerge, se puede sanar. No sé si le hice un chismolo o si me está siguiendo. Pues gracias por los 3 que dijeron sí, que están entendiendo. Como uno dice la palabra. Mis amados hermanos, tenemos que ir al pasado, aunque no querramos, para sanar las facturas que tenemos pendientes. Si no, usted va a seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Termino con esto en los 2 minutos que me quedan. Mis hermanos y mis hermanas, fíjense que cuando yo les dije a ustedes este 2025 el Señor quiere bendecir, usted se emocionó. Pero hoy quiero terminar esta prédica diciéndole lo
lo siguiente: hermanos, hoy su vida es una bendición. Fíjense pues, le voy a hacer 4 preguntas. Le voy a pedir que levante la mano, pero de verdad levante la mano si lo que le estoy preguntando es afirmativo. Le ruego que levante la mano. Primer pregunta: levante la mano cuántos de ustedes hoy van a llegar y tienen un colchón en donde descansar durante la noche. Levante la mano. Gloria a Dios. Baje su mano. Levante la mano cuántos de ustedes comen por lo menos 2 veces al día. Levante la mano. Gloria. Hay quienes 5. Levante la mano quien en su casa tiene un electrodoméstico, llámese radio, tele, una estufita, algún electrodoméstico. Levante la mano. Gloria a Dios. Baje su mano. Levante la mano cuántos de ustedes tienen acceso a algún analgésico si le duele la cabeza, por ejemplo. Levante la mano. Gloria a Dios. Baje su mano. Hermanos, felicitaciones. Ustedes forman parte del 2% de la población mundial. Solo el 2% tienen la capacidad de levantar la mano a estas 4 preguntas. Su vida es una bendición. Dele gracias a Dios por eso.